¿Qué tal, queridos estudiantes, comunidad de la Universidad Bernardo Higgins? Gusto en saludarlos. Mi nombre es Rodrigo Villaseca Vicuña, profesor doctor en Ciencias del Deporte, y voy a presentar el módulo acerca de fútbol femenino, evidencia científica y aplicaciones en el alto rendimiento. Particularmente nuestra asignatura, me imagino yo que la gente del programa de estudios les hizo llegar el currículum, el syllabus, y voy a describir brevemente en qué consiste. ¿Bien? Luego ya vamos a proceder a entregar antecedentes de la clase. Entonces, este programa tiene que ver con el fútbol femenino, con su evidencia científica y con la aplicación al alto rendimiento. Son 4 sesiones. Hoy corresponde a la sesión número 1 y el día jueves también la sesión número 2 que van a estar grabadas. Luego la próxima semana nos vamos a encontrar al mismo tiempo. Bien. El módulo busca entregar herramientas teórico-prácticas basadas en evidencia científica para la comprensión e intervención contextualizada del fútbol femenino del alto rendimiento, con foco en análisis físico, técnico-táctico, contextual y fisiológico, considerando sus particularidades y necesidades emergentes. Las competencias luego de este módulo del diplomado, eh, particularmente analizar críticamente el estado del arte del rendimiento del fútbol femenino, identificar y comparar perfiles físicos y antropométricos según categorías y posiciones de juego, interpretar niveles de carga y de partido, tanto de entrenamiento como partidos en futbolistas mujeres, aplicar estrategias de control de cargas, incluyendo ciclo menstrual, proponer intervenciones formativas con datos científicos adaptadas a las realidades específicas. Aquí tenemos los contenidos de las 4 sesiones: introducción al fútbol femenino, perfil físico y antropométrico, carga de partido o competición y factores contextuales y ciclo menstrual. Esas serán las 4 clases que nos van a acompañar en este módulo. Su metodología será híbrida, es decir, va a tener un aspecto teórico de 45 minutos, 50 minutos. Y luego vamos a tener actividades prácticas. Todas las sesiones vamos a terminar con una fase práctica evaluada. En estos casos prácticos analizaremos casos reales, revisaremos con datos empíricos y publicaciones científicas y trabajaremos en grupo. Bien, y trataremos de resolver problemáticas. Como les comentaba de nuestra asignatura, que un 100% del 100% de la evaluación considera un 60% de evaluaciones formativas, es decir, cada sesión tendremos 15% de evaluaciones participativas y al final del módulo una prueba teórica, bien, que corresponde a un 40%. Bueno, dicho esto y de cómo vamos a funcionar, ya vamos a arrancar con el módulo. Bien. Como les comentaba anteriormente, mi nombre es Rodrigo Villaseca Vicuña. Una breve descripción de mi formación académica: profesor de educación física, licenciado en educación y profesor de educación física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Luego hice un magíster en la misma universidad en gestión deportiva, terminando el 2015. Posterior a aquello tuve un paso por España, aproximadamente casi 3 años. Hice mi máster en fútbol. Luego hice un máster en alto rendimiento que se enfocaba en ciencias del deporte. También allí pude sacar mi licencia de entrenador de fútbol por la Federación Española de Fútbol y hasta hace poco terminé mi doctorado en ciencias del deporte. En la actualidad, al igual que ustedes, me encuentro también estudiando. Estoy en un proceso de programa postdoctoral en ciencias de la actividad física del deporte, y parte de las investigaciones que les voy a señalar en este módulo son parte de este programa postdoctoral. En cuanto a mi experiencia profesional, partí trabajando en el fútbol desde que egresé. Partí con la selección de la universidad donde estudié. También tuve un paso por la tercera división del fútbol de Chile. Luego segunda división del fútbol profesional en España, el Castilleja de la Cuesta. Posterior a eso, también un tiempo en Nicaragua, casi 2 años, trabajé con el plantel profesional masculino del Real Estelí. Y luego ya nace mi periplo por el fútbol femenino, impensado, siempre dedicado al fútbol masculino, y tuve una oportunidad de desarrollar un lindo trabajo en el fútbol femenino, particularmente con la selección absoluta femenina de Chile.
Actualmente me encuentro trabajando en el Club Universidad de Chile, donde también trabajé con el plantel profesional femenino, actualmente con otros roles y otras funciones dentro del club, particularmente con el fútbol formativo masculino, pero siempre ligado al fútbol. Bien, entonces eso ha sido mi trayectoria desde el fútbol universitario hacia el fútbol de tercera división, hacia el fútbol profesional en España, al fútbol profesional de Nicaragua y también con un paso importante con el fútbol practicado por mujeres, en el cual consiste este módulo. Algunas cosas que nos inspiran, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, aunque no creamos, eso es parte de nuestro rol, a través de microcambios, tratar con esta herramienta poderosa que tenemos que es el fútbol, tratar de generar un mundo mejor. También otra frase importante de César Menotti, el que solo sabe de fútbol ni de fútbol sabe. Tenemos que tratar de ampliar nuestra mirada, no solo quedarnos con el fútbol, sino que hay otros aspectos que también vamos a hablar en estas sesiones, de aspectos de desarrollo que también rodean el fútbol. Vengo de familia de profesores, mi madre, mi abuela, profesoras normalistas, profesoras de escuelas públicas y por lo tanto en mi gen también parte de esa pedagogía. Aquí una foto en el Museo del Fútbol, el año 2015, cuando trabajaba en la Federación de Fútbol de Chile. Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se la debo al fútbol. El fútbol es un deporte que se extiende a la sociedad también como una herramienta o un transporte cultural, educacional, social, que ya vamos a ir conversando. Bueno, luego de romper el hielo, luego de presentar el programa, estas 4 sesiones del módulo del diplomado en Ciencias Aplicadas al Fútbol de la Universidad Bernardo Higgins, y también luego de presentarme y romper un poco el hielo, recordarle de que de estas 4 sesiones, las primeras 2 van a ser asincrónicas. Me encuentro trabajando en un campeonato afuera del país, por lo tanto me era imposible generar esa compatibilidad de horarios. Sin embargo, generamos estas 2 cápsulas asincrónicas y posteriormente nos vamos a encontrar en línea. Pero esto no tiene que ser barrera para trabajar de buena manera. Posterior a este contenido, ustedes van a tener que elaborar un taller que me parece que es súper participativo, me parece que reúne actividades formativas que los pueden desarrollar de buena manera. Lo que veremos hoy, contextualización del fútbol femenino, desarrollo de la actividad, evidencia científica, estrategias de desarrollo, resultados de algunas estrategias de desarrollo, conclusiones generales, aplicabilidad al entrenamiento y finalmente el taller número 1, donde ustedes van a ser los protagonistas. Vamos con la introducción. La FIFA, que es el órgano gestor del fútbol a nivel organizacional, nos presenta un reporte que es el reporte de la Women's Football Member Association Survey Reports. Este reporte se actualiza cada 6 años. De hecho, ya pronto debería estar el reporte del 2025. Lo que hace este reporte entrega un estado del arte o entrega una contextualización de cómo va el fútbol femenino en relación al desarrollo deportivo. Y este reporte nos presenta o nos señala de que al año 2015 solamente existían 50 selecciones absolutas femeninas activas en el mundo. De todas las selecciones del mundo o de todas las federaciones, solamente un 50% de esas federaciones tienen el equipo de la selección absoluta femenina activo. Al 2019, este 50% aumentó un 75% y ya a la actualidad tenemos un 95% de federaciones activas con su selección absoluta femenina. Tenemos un 5% que tenemos que recuperar, ¿bien? O mejor dicho, tenemos que eh, incorporar. Y ese 5% que no participa están en transiciones políticas, en transiciones religiosas que no le permiten en la práctica a las mujeres de la actividad deportiva, ¿bien? Ya conocemos algunos países que tienen algunos sesgos religiosos y restringen de actividad culturalmente y religiosamente a las mujeres. Por lo tanto, ese 5% aún está pendiente. Pero observen que desde el 2015 a aproximadamente 2023, es decir, 8 o 9 años, ya las elecciones en su participación han aumentado casi en un 45%. También podemos observar que al 2019 existían 13 millones de jugadoras jugando fútbol organizado.
¿Qué significa fútbol organizado? Cualquier entidad eh, organizativa que dependa de los ministerios de educación, de los ministerios de salud, de los ministerios del deporte, generen estrategias de fútbol, eso ya se considera como un fútbol organizado. Todos estos campeonatos, Copa Suprole, campeonatos escolares, campeonatos amateur de chicas menores de edad o chicas mayores de edad o campeonatos federados, toda esa masa crítica entra en estos 13 millones de jugadoras al 2019. Y distribuidas de la siguiente manera: un 74% se las distribuye CONCACAF, un 14% UEFA, es decir, Europa, un 5% Asia, un 1% Oceanía, un 4% África, un 2% Conmebol, y de todas esas participaciones, un 70% juegan de forma organizada y un 30% juegan de forma federada. ¿Qué significa esto? De que de esos 13 millones de jugadoras, un 70% juegan de forma recreacional y un 30% ya juegan en la alta competencia. Es así como se distribuyen las mujeres practicando el fútbol de forma organizada en el globo terráqueo. Algunos antecedentes de nuestra federación. Hasta el 2019, de seguro estas cifras han mejorado al pasar del tiempo. Chile registra 9.000 jugadoras jugando fútbol organizado. Esa cifra de seguro ha aumentado. No obstante, 870 son federadas adultas y 870 son federadas menores de edad. También tenemos algunos antecedentes históricos de fútbol femenino. El 2019, esta es la primera selección absoluta, o esta generación es la primera selección en clasificar a un mundial celebrado en Francia en 2019, y también históricamente es la primera selección femenina de deportes colectivos que va a unos mundial, a unos Juegos Olímpicos. Entonces tenemos hitos históricos a nivel de fútbol femenino, a nivel nacional como a nivel internacional. Otro antecedente importante es que los mundiales de fútbol femenino también han aumentado la participación de selecciones. Fíjense que Alemania en 2011 partió con 16 selecciones, el Mundial de Canadá 24, el Mundial donde tuvimos la dicha de competir con el cuerpo técnico y el equipo que aparece atrás en la foto, o muchas de esas jugadoras fueron a ese Mundial. Solo 24 selecciones participaban. El mundial reciente de Australia y Nueva Zelanda, mundial donde no pudimos clasificar y en consecuencia de aquello prescindieron de nuestro contrato como cuerpo técnico, participaron 32 selecciones. Entonces ya vemos un aumento también de casi el 100% de participaciones mundiales. Entonces tenemos distintos antecedentes de aumento, de crecimiento, de desarrollo. Pero otra cifra más importante aún, que yo creo que justifica en parte este módulo dentro de este diplomado de ciencias aplicadas al fútbol, es que hacia 2026 FIFA prevé un aumento de 13 millones de jugadoras del 2019 a 60 millones de jugadoras al 2026, jugando fútbol organizado. ¿Qué nos quiere decir esto? De que la participación de jugadoras va a aumentar un 460%. Por lo tanto, tenemos distintas esferas o niveles de organización que nos llama la atención a nosotros como profesionales a capacitarnos en este fútbol practicado por mujeres. ¿Por qué comenté mi presentación en un comienzo? Yo, cuando me empecé a dedicar al fútbol, nunca pensé que iba a trabajar con mujeres que practicaban el fútbol. Por ahí no entendía muy bien si podía dedicarme a eso, si podía vivir de eso, pero la selección femenina absoluta que participamos de esos mundiales, ese Juego Olímpico, no solo enriqueció mis sueños, sino que también me permitió vivir de esa práctica. Eh, entonces aquí tenemos distintas señales. Fíjese, la primera que dije es que las selecciones absolutas de las federaciones aumentaron casi en un 45% su participación. De 13 millones de jugadoras jugando fútbol organizado, va a aumentar a 60 millones, 460% de crecimiento. También el nivel de participación en mundiales, tanto en la esfera
competitiva o federativa, tanto en la esfera organizativa y en la esfera competitiva. Existe un crecimiento, un desarrollo, un aumento de las mujeres practicando fútbol. Por lo tanto, si nosotros hacemos un breve ejercicio, si tenemos 60 millones de jugadoras jugando fútbol femenino de forma organizada alrededor del globo terráqueo, y si esos 60 millones los pudiésemos dividir en plantillas de 30 jugadoras, necesitaríamos aproximadamente 6 millones de profesionales más. 6 millones de profesionales más. Entonces, no solo es importante especializarse en ciencias del deporte, también es importante prestar atención a estos tipos de fútbol que crecen y se desarrollan a pasos agigantados. Y sobre esa misma les sugiero y les recomiendo aprender idiomas. Porque resulta que en UEFA existe un 14%, alberga el 14% de masa crítica de jugadoras jugando fútbol organizado. Asia y Oceanía un 6%. CONCACAF un 74%, Canadá, Estados Unidos. Por lo tanto, si soy un profesional capacitado en ciencias del deporte, que manejo ciertos conceptos o ciertas particulares del fútbol femenino y manejo inglés, ya voy con distintos pasos arriba. Por lo tanto, la invitación es a seguir aprendiendo, a seguir perfeccionándose y también manejo de idiomas, porque el fútbol es uno solo en todo el mundo, pero para comunicar ese fútbol me parece que el inglés es el idioma que más se maneja a nivel de fútbol organizado. Por lo tanto, distintos antecedentes que nos invitan a desarrollarnos, que nos invitan a seguir perfeccionándonos. Y también tenemos que nuestra ex jugadora de la selección absoluta, en ese entonces capitana del equipo, Christian Endler, es una de las jugadoras top a nivel no solo deportivo, sino que también a nivel mediático, como siendo una de las jugadoras que generan mayor influencia en sus redes sociales a nivel de fútbol femenino. Por lo tanto, ya tenemos antecedentes de desarrollo, de generalidades de fútbol femenino, y aquí tenemos algunas pirámides de desarrollo en cuanto a la práctica. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, en CONCACAF, tenemos un mayor desarrollo de jugadoras jugando fútbol femenino a nivel basal, es decir, menores de edad. Tenemos un 91% de ese 100% de jugadoras que están en CONCACAF, un 91% son jugadoras menores de edad. El 9% son jugadoras adultas. Entonces, tenemos una pirámide de desarrollo humano. Las pirámides de desarrollo humano habitualmente son pirámides más anchas en sus bases, en las categorías más jóvenes, y luego más pequeñas en su fase de longevidad o en su fase de adultez. Algo similar ocurre con UEFA, un 62% son jugadoras menores de edad, es decir, tenemos un futuro de mayor cantidad de jugadoras que se están desarrollando. También tenemos un 73% de jugadoras menores de edad en Asia. Tenemos un 52% de jugadoras jóvenes en África y tenemos un 75% de jugadoras mayores en Oceanía. No obstante, la experiencia en CONMEBOL, es decir, en Sudamérica, tenemos un 35% de jugadoras menores de edad. Es decir, ese 65% restante son jugadoras adultas. Por lo tanto, si nosotros estamos mirando con desarrollo, con desafío futuro, tenemos una pirámide invertida donde necesitamos potenciar con mayor énfasis el fútbol practicado por chicas menores de edad. Porque esas chicas menores de edad van a dar una buena categoría sub-17, una buena categoría sub-20, una buena categoría adulta. Algo similar ocurre con África, que solamente tiene un 52% de jugadoras menores de edad. Habitualmente las pirámides que llevan hacia el desarrollo son relaciones de 60-40 o de 70-30, ¿bien? Pero no tan equiparado como África y no tan equiparado o, mejor dicho, invertido como CONMEBOL. Por lo tanto, también es otro desafío, generar estrategias donde las chicas menores de edad o las chicas en sus fases iniciales se atrevan a practicar el fútbol. Por eso nace una propuesta que presentamos el año 2018-2019, en ese entonces a la Federación de Fútbol de Chile, que se titulaba Fútbol Mixto, una propuesta para el desarrollo deportivo. Y esta propuesta tenía, bueno, contexto de fútbol femenino, que son en parte estas estadísticas que le he señalado que comparte FIFA. Estos son datos aportados por FIFA. En las láminas
anteriores aparece la referencia de donde ustedes pueden acceder a dicha información a través de los datos duros o a través de la misma información que yo les estoy transmitiendo. ¿Qué nos dice FIFA sobre la práctica de fútbol mixto? ¿Qué dice también la evidencia científica? Y conclusiones de esta propuesta de desarrollo. Aquí tenemos un video explicativo, le voy a poner play para que ustedes puedan observar qué nos dice FIFA para desarrollar el fútbol en la actualidad y en el futuro. El fútbol femenino está en auge. En la FIFA nos comprometemos a respaldar su éxito y desarrollo constante y a utilizar su poder para generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Cómo pensamos lograrlo? He aquí una breve descripción de nuestra estrategia. Hemos establecido tres grandes objetivos: aumentar la participación, potenciar su valor comercial y sentar las bases. Para ello, nos concentraremos en 5 áreas. Desarrollo y crecimiento. Esto implica formación, entrenamiento y desarrollo de las habilidades y el talento desde el fútbol base para las mujeres en el fútbol dentro y fuera de la cancha. La segunda área en la que nos volcaremos es en dar visibilidad al fútbol femenino. Ello implica contar con mayores torneos para países y clubes. La tercera consiste en comunicar y comercializar. Para ello hay que acercar de distintas maneras a las estrellas y sus historias a la afición. En cuarto lugar, buscaremos gobernar y liderar. Ello implica que más mujeres liderarán el fútbol en todo el mundo y tomarán las decisiones importantes sobre su futuro. Contribuiremos a la gestión del fútbol femenino y garantizaremos la puesta en marcha de las reformas necesarias. Y finalmente, la última área a la que nos dedicaremos es la de formar y empoderar. Ello implica liberar el poder del fútbol femenino para marcar la diferencia en el mundo. Esta es una breve descripción de nuestro plan. El éxito consistirá en alcanzar metas tan emocionantes y específicas, entre las que destacamos las siguientes. 60 millones de mujeres y niñas jugarán al fútbol. Duplicaremos la cantidad de ligas femeninas juveniles. Todas las federaciones miembro contarán con mujeres en sus comités ejecutivos y 1.000 millones de telespectadores seguirán el Mundial Femenino de 2019. Hemos asumido el compromiso de llevar adelante esta estrategia y cumplir con estas metas. La historia del éxito del fútbol femenino acaba de comenzar. Bueno, entonces, ¿qué más aclaratorio que este video resumen que propone la misma FIFA? Bien, en su documento oficial de estrategia de fútbol femenino publicado en 2019. Entonces, algunos elementos que refuerza el video. Por ejemplo, aumentar la participación y potenciar el valor comercial. Es decir, cada día las ligas del mundo están invirtiendo más, con más telespectadores, con más sponsors, con más auspiciadores. Por lo tanto, eso potencia el nivel comercial. También este proyecto fomenta la participación no solo de las confederaciones y federaciones, sino que también medios de comunicación, ONG, organizaciones de la sociedad civil y otros grupos de interés. Por eso yo hablaba de la vinculación de este fútbol o este desarrollo del fútbol, no solo con las confederaciones y federaciones de fútbol, sino que con entidades no gubernamentales, con ministerios de educación, ministerios de salud y ministerios del deporte de cada país. Y desarrollar y empoderar el fútbol femenino a nivel mundial, mejorar las ligas nacionales e internacionales, comunicar y comercializar, gobernar y liderar, es decir, formar profesionales especialistas en estas temáticas y también formar y empoderar a estos líderes para que puedan gestionar estos proyectos prósperos que desarrollen el fútbol femenino, no solo en etapas competitivas, sino que también en etapas de desarrollo e iniciación. Aquí tenemos algunos antecedentes de lo que es el fútbol femenino en la Federación de Fútbol de Chile. Estos son datos aportados por FIFA y por el documento señalado en la misma lámina. Y podemos observar que a la fecha del 2019-2023, Chile se encontraba en el ranking número 39, bien, de aproximadamente 200 selecciones del mundo. De las licencias de entrenadores, aproximadamente 1.200 en ese entonces, solamente un 2% eran para mujeres. Es decir, existe un desequilibrio entre entrenadores hombres y entrenadoras mujeres. Solamente de las 1.132 licencias de entrenadores, solamente 19 licencias las tienen mujeres. Por lo tanto, ahí también tenemos un espacio de desarrollo. De las 9.000 jugadoras que juegan fútbol organizado,
tenemos 9.000 jugadoras que juegan fútbol organizado de una población de casi 18 millones de personas. De esos 18 millones de personas, un 65%, 60% son mujeres. Por lo tanto, tenemos un bajo nivel de práctica de fútbol femenino en relación a nuestra población. Aunque nosotros veamos que cada día existen más academias de fútbol femenino, aún así la proporción es pequeña en cuanto a nuestra densidad poblacional. Y finalmente, la Federación de Fútbol de Chile, estos son datos aportados por FIFA, no cuentan con un programa de fútbol mixto en edades tempranas. Si bien tiene un programa de desarrollo estratégico de fútbol femenino, este programa no considera el desarrollo del fútbol mixto en etapas de iniciación. Aquí tenemos el ranking FIFA eh, actualizado. Me parece que esta hace en relación a una de las fechas FIFA anteriores. Y tenemos las mejores selecciones del mundo, las 20 mejores selecciones del mundo. Y si se fijan, Estados Unidos, que está en el número uno, sí cuenta con fútbol mixto en edades tempranas. Alemania también, Francia, Países Bajos, Suecia, Inglaterra, Australia, Brasil, Canadá, Corea, Japón, Noruega, España, Italia, China, Dinamarca, Bélgica, República de Corea, la otra era la República Federal de República Independiente de Corea, esta es la República de Corea, Islandia, Suiza. Es decir, de las 20 mejores selecciones del mundo, todas las selecciones mejores del mundo tienen fútbol mixto en sus edades tempranas. Además, como les comentaba anteriormente, el 100% de las mejores selecciones del mundo cuentan con fútbol mixto en edades tempranas. También existen tendencias de desarrollo en sus variables. Por ejemplo, mayor número de participación de jugadoras jugando fútbol organizado. Si se recuerdan, Europa, es decir, UEFA y CONCACAF, Norteamérica, es decir, Canadá y Estados Unidos, son las confederaciones que albergan mayor cantidad de jugadoras jugando fútbol organizado. ¿Se recuerdan esa imagen de globo terráqueo donde aparecían las distribuciones de los porcentajes de las jugadoras? Y aquí observamos que particularmente las mejores selecciones en Europa y las mejores selecciones en Norteamérica. Por ahí tenemos algunos equipos de Asia que también se acercan, pero no es en vano. Entonces también tenemos una tendencia entre mayor número de participación de jugadoras, mayor nivel de competitividad o mejor ranking FIFA. También las mejores selecciones del mundo tienen todas fútbol mixto en edades tempranas. Y también otro antecedente no menor, que a mayor nivel de competitividad o mejor rendimiento en el ranking FIFA, mayor equilibrio o equidad en las licencias de mujeres entrenadoras. Existe mayor proporción de mujeres que son entrenadoras. Con esto no quiero ser injusto. Creo que el fútbol del mañana no responde a sexos. Es decir, ¿un buen entrenador hombre puede dirigir una selección absoluta femenina? Sí. ¿Una buena entrenadora mujer puede dirigir una selección absoluta femenina? Sí. ¿Una entrenadora, una entrenadora puede dirigir una selección absoluta masculina? ¿Por qué no? ¿Una buena entrenadora de fútbol puede dirigir un primer equipo masculino? ¿Por qué no? ¿Por qué solo pensamos en mujeres profesionales para el fútbol femenino? ¿Por qué no pensamos en profesionales hombres para el fútbol femenino y profesionales mujeres para el fútbol masculino y profesionales hombres para el femenino y el fútbol masculino? ¿Por qué no pensamos en buenos profesionales más que en el sexo? ¿Bien? Esas son algunas reflexiones que van muy vinculadas con el taller final que vamos a realizar. Más que en el sexo o en el sexo de la licencia de entrenador o entrenadora, por mi parte, creo en los buenos profesionales que se pueden desempeñar en organizaciones deportivas que busquen desarrollar el deporte, en este caso el fútbol. Bueno, entonces, estos paradigmas que nosotros venimos conversando ya se los había replanteado FIFA el año 2015 a través del gobierno de Joseph Blatter, este proyecto de Grassroots, que es un proyecto de desarrollo de fútbol base y dentro de este desarrollo de fútbol base también considera el fútbol mixto. Nace con la intención de potenciar el fútbol no solo de niños, sino que de niñas, y entrega algunos antecedentes. Por ejemplo, durante muchos años, numerosos países se han negado a que los jóvenes jueguen al fútbol mixto, por motivos relacionados a la idiosincrasia de cada nación. No obstante, el mundo educacional ya ha roto la primera brecha.
Hasta hace algunas décadas era muy común los colegios separados entre hombres y mujeres, las escuelas donde nos educamos. Al menos yo estoy muy agradecido, particularmente fue un colegio de solo varones. Creo que ese colegio me entregó muchos valores y amistades que sigo teniendo. No obstante, en las décadas anteriores era más común tener colegios de hombres y mujeres. Hoy en día, si yo tengo un hijo, me gustaría que fuera un colegio mixto, donde se pueda relacionar con niños y niñas. ¿Bien? Entonces, ya el apartado educacional ya ha ido rompiendo este paradigma de separar por sexo, sino que entendemos que en el mundo nos relacionamos los distintos sexos, por lo tanto, eh, esta separación no se da por sexo, sino que se da más bien por edad y nivel de estudios, no por el sexo. Y entendemos también en este proyecto de FIFA, estas son palabras de FIFA, son ideas de FIFA, señala de que la experiencia de los autores y de los especialistas en desarrollo deportivo es que los niños y niñas hasta los 12 y 13 años no presentan diferencias significativas en las destrezas motrices en esas fases de desarrollo. Ya vamos a mostrar evidencia científica que nos responda a aquello. Y finalmente, permitir que chicos y chicas jueguen juntos es una forma de fomentar la mayor tolerancia y el respeto mutuo. Por eso digo de que el fútbol no es solo un deporte, sino que también está vinculado a muchos aspectos sociales y de salud, ¿bien? Y culturales también. Ya lo vamos a señalar posteriormente a través del desarrollo de los ministerios. Por lo tanto, por eso nace el fútbol mixto y este proyecto de fútbol base Grassroots, que es promovido en 2015 bajo el mandato de Joseph Blatter. Bueno, entonces, como comentaba anteriormente, el fútbol se extiende a nivel de desarrollo a través de los distintos ministerios de educación, de salud, en el Ministerio de la Mujer, que hasta hace poco no existía y se ha creado, me parece que hay ya dos gobiernos que llevan este Ministerio de la Mujer, y también el Ministerio del Deporte. Entonces tenemos cuatro ministerios que se involucran en el desarrollo del fútbol mixto. Educacional, como comentábamos anteriormente, ya los colegios no se dividen por sexo, sino que se dividen por edad y por niveles de estudios. El Ministerio de Salud tiene mucho que ver. Hoy en día las cifras de obesidad, de sobrepeso y de sedentarismo en etapas tempranas para niños y niñas son alarmantes. Somos el país de la región con mayores tasas de estos niveles de sobrepeso, de sedentarismo y de inactividad. También, ¿por qué no mencionar el Ministerio de la Mujer? Cada día tenemos que buscar mayor procesos de equidad y de oportunidad para que las niñas en etapas tempranas también tengan posibilidades de desarrollo motriz. Y también el Ministerio del Deporte, que va en línea con lo recién señalado. En consecuencia, siempre que sea posible y al mismo tiempo se tengan en cuenta y se respeten las estructuras de las diversas sociedades y posibilidades culturales y educativas, permitir el sistema mixto en el fútbol, al menos hasta los 12 años, contribuirá enormemente al desarrollo del fútbol. No solo del fútbol femenino, al desarrollo del fútbol como tal. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, tenemos algunas propuestas de desarrollo, por ejemplo, entre los 6 y los 8 años, el fútbol 5, entre los 9 y 10 años, el fútbol 7, entre los 11 y 12 años, el fútbol 9, y siempre fomentando el desarrollo integral, no solo el desarrollo de las habilidades motrices básicas, sino que, por ejemplo, algunos tópicos cobran importancia. Por ejemplo, divertirse jugando el fútbol en la etapa de 6 a 8 años, de 9 a 10 años, aprender jugando y en la etapa de 11 a 12 años, ya cuando iniciamos el proceso de formación hacia el alto rendimiento, un futbolista dentro del equipo. Es decir, que el chico entienda que esto es un deporte colectivo. Esta información ya está plasmada en un PDF para que ustedes las tengan de respaldo y también les permita, va a quedar esto grabado también y también van a tener la información de respaldo. Algunas reflexiones, por lo tanto. Aquí tenemos algunos antecedentes de femicidios frustrados y consumados. Estos son datos del 2019. 46 femicidios fueron en el 2019 y femicidios frustrados 108. Por lo tanto, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿El fútbol mixto en edades tempranas podría ser una vacuna protectora o podría ser un factor de desarrollo del fútbol como tal, pero también un elemento protector contra la violencia de género? ¿Qué sucede si los niños y niñas en etapas tempranas, cuando siguen siendo puros en sus pensamientos, desarrollan el respeto mutuo, relacionan aspectos colaborativos entre niños y niñas? Me parece que puede ser una buena instancia pedagógica para favorecer esa
colaboración en etapas tempranas que por eso, por sobre todo fomenten la no violencia de género y el respeto entre sexos. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Ahora nos vamos a aspectos de tipo psicomotriz. Este es un artículo publicado, ya les digo, con chicos de Brasil, del sur de Brasil. Estos estudios que les voy a presentar son con culturas latinoamericanas o culturas latinas. Ahí creo que por ahí hay alguna población de España y Portugal, pero la cultura sigue siendo latina, ¿bien? Porque claramente muchas culturas inhiben el desarrollo de la práctica deportiva en las mujeres. Por eso pongo estos artículos. Entonces, este estudio, el que se titula El desarrollo de las habilidades motoras fundamentales en función del sexo y el índice de masa corporal en escolares. Se analizaron niños de entre 6 a 10 años, 284 niños de Brasil, del sur de Brasil, y se evaluaron distintos componentes de desarrollo motor y componentes de composición corporal. Y se evidenciaron diferencias significativas en equilibrio, esquema corporal, organización espacial y organización espacial a favor de los varones. Y en las chicas se privilegiaba la motricidad fina y la motricidad gruesa en algunos casos. Y algunos autores señalan en la discusión, por ejemplo, Aznar en 2010 dice que la superioridad de los niños en habilidades motoras se debe gracias a las prácticas deportivas. Es decir, los niños en etapas tempranas tienen mayor desempeño motor porque simplemente se exponen mayor cantidad de tiempo a este tipo de prácticas. Por otro lado, Nieto señala de que los niños exploran más los espacios cuando proporcionan actividades lúdicas. Los niños, cuando hay espacios lúdicos, son los que más se atreven a realizar este tipo de acciones. Valdivia 2008 señala, por ejemplo, que muchas veces se deben a las oportunidades del medio escolar y familiar. ¿Por qué en las escuelas solamente existe el fútbol de niños o el voleibol de niños y el taller de artes y el taller de cine es para las niñas? Entonces ya inconscientemente los talleres los vamos condicionando por sexo. Finalmente, Tucker señala que las niñas por cuestiones culturales no tienen el mismo acceso al movimiento que los niños y eso podría perjudicar claramente el desarrollo psicomotor. Conclusiones de este estudio es que si bien existen diferencias significativas en algunos comportamientos de desarrollo motor, esto se debe particularmente porque los niños tienen una vida mucho más activa. Es decir, si las chicas tuvieran una vida más activa, es decir, equipararan la cantidad de horas semanales en práctica deportiva, esas diferencias no se notarían hasta la fase de los 10 a 12 años. Algo similar ocurrió con este artículo que se titula Diferencias de género en el desarrollo de la coordinación motriz en niños entre 6 a 11 años. Aquí fueron evaluados 2.649 niños y niñas de 6 a 11 años en la Comunidad Autónoma de Andalucía, España. Se evaluó carreras, saltos, giros, lanzamientos, botes, conducciones, golpeos con el pie. Y vamos a ver qué dijeron los resultados. Por género solo se observan diferencias en giro, lanzamiento, golpeo, carrera, bote y conducción. Las chicas solamente, disculpen, solamente no se registró diferencias en el salto. Las demás conductas motrices sí manifestaron diferencias significativas. ¿Qué dicen los distintos autores? Y me quiero detener en lo que dice Bombín, fíjese en 2012. No se observan diferencias en niños entre 3 a 4 años. La diferencia se daría más tarde debido al grado de participación. Es decir, hasta los 5 años no existe ninguna diferencia entre niños y niñas. No obstante, a medida que los niños empiezan a practicar más la actividad deportiva, se dispara esas brechas psicocorporales o psicomotoras, se diferencian. Y lo que dice Murgy en 2017, este estudio asiático en el sistema escolar de Singapur no encuentra diferencias entre género, lo que traduce a igualdad de oportunidades en la práctica de actividad física. Este componente podría limitar el nivel de desarrollo motriz. Volvemos a lo mismo. Distintos autores llegan al mismo punto, que las diferencias que se dan en etapas tempranas a nivel psicomotor se dan particularmente por el nivel de exposición a la actividad física. Y vamos a ejemplos caseros o ejemplos nuestros. Existe un cumpleaños y al sobrino le regalamos el balón de básquetbol o el balón de fútbol, pero a la chica que cumple 10 años, ¿qué le regalamos?
La tacita de té, la muñeca, la Barbie, el juego de pinturas. Entonces, inconscientemente, fomentamos más el arte, fomentamos más las capacidades visuales, artísticos visuales en niñas, y en niños más orientados a las destrezas físicas. Pero ¿qué pasa si a la niña también le regalamos un balón de fútbol? Pareciera ser que allí también el campo pudiese equipararse un poco más. Y la conclusión de este estudio es que si bien existen diferencias entre sexo en etapas tempranas, eh, los patrones en etapas tempranas no deberían especializarse por sexo. ¿Bien? Eso es lo que dicen los autores. Volvemos a lo mismo. Hasta etapas tempranas no debiese existir una especialización por sexo en cuanto a las demandas o a las características psicomotoras. Y finalmente este artículo que habla sobre el perfil psicomotor en niños escolares, diferencias de género, en Barranquilla, Colombia. Aquí fueron evaluados casi 400 niños y niñas. Fue evaluado equilibrio, espacio temporal, lateralidad, noción del cuerpo, tonicidad, motricidad fina y gruesa. Y los resultados señalan que se evidenciaron diferencias significativas. Particularmente las chicas mostraron mayor rendimiento en las pruebas de equilibrio, noción de cuerpo, motricidad fina y tonicidad. Y los distintos autores en la discusión llegan a algunas conclusiones. Por ejemplo, niños se interesan más por los juegos al aire libre. Por el contrario, niñas prefieren actividades que potencien la motricidad fina. Es decir, tenemos elementos culturales que pueden limitar la riqueza motriz en etapa temprana. Noguera dice que las condiciones medioambientales y culturales pueden restringir la maduración adecuada de ciertas cualidades psicomotrices. Es por esto que las niñas adquieren menor capacidad espacial y más habilidades artísticas, como comentaba anteriormente. Lo que decía yo lo reafirma Noguera en 2013 con esta expresión en la discusión de este artículo. Cantó 2006 señala una idea muy importante y habla de significación diferencial en los estereotipos de conducta de género. Es decir, pareciera ser que hay elementos culturales que restringen las capacidades de movimiento en etapas tempranas. No es porque las chicas tengan menos desarrollo de la motricidad. Evidentemente tienen menos desarrollo de la motricidad, pero no porque por esencia lo sean así, sino que más bien porque están expuestas a menos estímulos de esta envergadura. Y la conclusión de este estudio es que evidentemente los niños prepúberes manifiestan diferencias en algunas expresiones en el plano motriz, determinados predominantemente por las posibilidades de estimulación, contexto y cultura. Volvemos a lo mismo. Estos tres artículos que hablan de las capacidades motoras y algunos componentes corporales, las diferencias significativas se dan particularmente por el grado de exposición. Las chicas culturalmente practican otras actividades en etapas tempranas versus que los niños. Y aquí tenemos un artículo que refuerza esto del punto de vista fisiológico y del punto de vista del desarrollo de las cualidades físicas y las capacidades de movimiento en etapas tempranas. La propuesta de Joyt, publicado en 2012, se señala de que niños y niñas hasta la etapa de los 10 a 11 años en sus FMS, que son sus siglas en inglés, Functional Movement Screen, y en sus cualidades físicas tales como agilidad, velocidad, potencia y fuerza, son bastante similares hasta antes del golpe hormonal. En chicas el golpe hormonal nace a partir de los 10 a 11 años y en los varones a partir de los 11 años en adelante viene el golpe hormonal. Las chicas se desarrollan un poco antes por este golpe hormonal. No obstante, los varones 1 o 2 años más tardío que las chicas. Pero antes del golpe hormonal, donde existe un desarrollo de la masa muscular, existe un crecimiento óseo, existe un desarrollo del volumen sistólico por el aumento de la volemia a nivel sanguíneo, existe un desarrollo de la capacidad visoespacial, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se da después del golpe hormonal. Y es allí a lo mejor el momento que biológicamente nos dice a nosotros de que niños y niñas tienen que jugar por separado, porque ya esa diferencia hormonal se marca, se acentúa, pero hasta antes del golpe hormonal niños y niñas son bastante similares en sus niveles de testosterona y de hormona del crecimiento, a pesar de que las chicas un poco antes, no obstante esa hormona de testosterona que nos genera ese desarrollo del sistema nervioso central y desarrollo del sistema musculoesquelético son bastante similares. Por eso esta propuesta señala que chicos y chicas hasta aproximadamente 11 años, que es el tope de los varones, son bastante similares en la Functional Movement Screen, que son
las capacidades de movimiento o las capacidades coordinativas y de patrones básicos de movimiento en conjunto de las cualidades físicas como movilidad, agilidad, velocidad, potencia y fuerza. Por lo tanto, tenemos dos aspectos, por un lado el biológico y por otro lado el medio ambiente o cultural. Como estos dos elementos tenemos que entenderlo con perspectiva. Por eso dije que, o en un comienzo decíamos que este desarrollo del fútbol femenino no solo tenía que ver con aspectos deportivos, sino que también tenía que ver con aspectos culturales y también aspectos claramente hormonales y biológicos, que los vamos a repasar o los vamos a ver con mayor rigurosidad en la sesión número 4, donde vamos a conversar, vamos a compartir información con respecto al ciclo menstrual, que es el fenómeno que particularmente diferencia la práctica de fútbol entre hombres y mujeres. ¿Cómo es la propuesta de este fútbol mixto en etapas tempranas? Puede ser chicas versus chicos, o puede ser chicas más chicos versus chicas, o puede ser chicas más chicos versus chicos, o pueden ser chicas más chicos versus chicas más chicos. Es decir, todas las combinaciones que a ustedes se les pueda ocurrir pueden darse. Por lo tanto, estos antecedentes pueden ser un verdadero golpe educativo, energético para desarrollar estas propuestas. Es decir, si ustedes ya están vinculados a proyectos deportivos, ya puedo presentar en la municipalidad, ya puedo presentar en el colegio, en la escuela, un proyecto de fútbol mixto en etapas tempranas para llevarlo a cabo por la fundamentación que acabamos de dar a nivel de salud, el Ministerio de Salud, a nivel educativo, a nivel de deporte y a nivel de desarrollo de la equidad de la mujer a nivel de sociedad. Por lo tanto, la evidencia nos señala de que no existe consenso entre las diferencias y similitudes entre niños y niñas prepúberes, por lo tanto, particularmente las diferencias se dan, mejor dicho, por el nivel de exposición a la práctica de actividad física. Eh, Distintos autores señalan que la motricidad está influenciada directamente por factores externos, particularmente relacionados a la cultura, idiosincrasia, desarrollo del país, políticas de equidad y desarrollo que se traducen en posibilidades de práctica. Y finalmente, FIFA señala que casi no existen diferencias entre niños y niñas en etapas prepúberes y que el fútbol mixto podría ser una estrategia idónea para desarrollar el fútbol. Bien. También señalamos algunas estadísticas de los femicidios. Entonces tratamos de ver este fútbol mixto también con una perspectiva holística, integradora, que puede no solo desarrollar mejores mujeres practicando el fútbol, sino que también una sociedad mejor. Exacto, los pasillos. Pero Aquí tenemos la experiencia de una jugadora, Javiera Toro, y vamos a dejar que ella hable. los pasillos. Pero en concreto, como con amigos y eso en el barrio, la calle, imaginando que era una cancha de fútbol. Y bueno, en Tocopilla, de la ciudad de que yo soy, las canchas de tierras eran muy comunes, así que siempre fui jugando en esas canchas. Y siempre ha sido mi pasión el fútbol, de los 4 años que recuerdo. Iba al supermercado con vestido y zapatos de fútbol. Y mi mamá no hallaba caso de sacármelo. Bueno, en el marco del empoderamiento de la mujer en la sociedad actual, mostramos este video, esta breve experiencia. Este video fue grabado, me parece que en mayo del 2019, a puertas del Mundial celebrado en Francia, donde Chile participa, tiene una participación hasta la fase regular. Y Javiera Toro nos cuenta esa historia. Javiera Toro fue madre a temprana edad, ahí tuvo un elemento que la distanció del fútbol profesional, pero ella luego fue muy rigurosa en su preparación, se fue preparando y ella actualmente tiene un contrato profesional en el fútbol de primera división de España. Entonces vemos cómo distintos elementos pueden también obstaculizar el desarrollo de la mujer en el deporte. Por ejemplo, ya hablaba que en etapa temprana ella iba a comprar al supermercado, pero iba con su vestidito que le ponía la madre, pero con zapatos de fútbol. Entonces ya hay una brecha cultural allí. Y también el hecho de haber sido madre en etapa temprana, sin los apoyos correspondientes, también puede mermar el rendimiento deportivo en las mujeres. Hoy en día existe más cultura, existe más educación, existen cuerpos técnicos más profesionalizados y en las ligas profesionales las mujeres las mujeres futbolistas que están en proceso de maternidad se les hace un acompañamiento, se les hace un acompañamiento médico, se les hace programas físicos adaptados a esa fase de embarazo y las deportistas vuelven sin problema a entrenar.
pero también necesitamos mayor desarrollo de ciencias para acompañar a estas mujeres en estos procesos deportivos. Aquí también tenemos un video del Mundial de Francia. Este es el último partido de la fase regular. Contexto: primer partido Chile-Estados Unidos. Chile perdemos 2-0. Disculpen, primer partido Chile-Suecia, perdemos 2-0. Luego, segundo partido contra Estados Unidos, perdemos 3-0. Cabe señalar que Suecia en ese mundial salió tercero y Estados Unidos, el segundo rival, salió campeona del mundo. O sea, dos rivales top 3. Estados Unidos top 1, Suecia me parece que en ese entonces top 3. Y luego el tercer partido era jugar a Tailandia. Y solo necesitábamos convertir 3 goles para pasar de fase. Vamos a ver cómo es el resumen del partido. 1-0. Vamos. 2 goles más necesitábamos. Eso ya era segundo tiempo. Me parece que el minuto 72 ya se acababa el tiempo, ya nos queda poquito tiempo. Vamos a ver. Buena pelota de la Vicena López. Coti Urrutia. Golazo. 2-0. Vayan a buscar el balón rápido a la mitad de cancha. Vamos, 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 vamos. Que pasando de fase nos ganábamos un premio gordo. Vamos por ese tercer gol. Vamos a ver, minuto 84. Pivoteo. La pelota iba a entrar. Ese año se debutaba el VAR. Debutaba el VAR con B corta, sí. El VAR con B corta. La árbitra tiene dudas. Le mandan ahí un mensaje. Vamos a ver. Penalty kick. Y ya sabe la historia. Travesaño de la Pancha Lara. Ganamos el partido. Hicimos los puntos para pasar de fase, pero por diferencia de un gol no pudimos pasar. Así que el premio solamente se cruzó en nuestros pensamientos. Bueno, experiencia de este equipo, este gran equipo que nos dio muchas alegrías en clasificar un mundial y competir de buena manera. Y luego también aquí tenemos la experiencia de los Juegos Olímpicos. Este fue el primer partido contra Canadá. Canadá, contexto. Canadá fue el equipo campeón de los Juegos Olímpicos y también nos tocó en el grupo. Siempre nos tocan los campeones o las mejores. No sé si es porque seremos chilenos que nos cuesta siempre los sorteos. Aparece una bolilla ahí media engañadora en los sorteos. Bueno, contexto, íbamos perdiendo 2-0 en esos Juegos Olímpicos y le tiran un balón en profundidad a nuestra jugadora más rápida, Daniela Zamora, y la toca en el tobillo, ¿cierto? La toca abajo. La jugadora en ese sprint hace aproximadamente unos 32 kilómetros por hora, le gana a la central y lateral, va entrando al área y la jugadora puede ir al duelo abajo, la toca a tobillo. No, no era muy clara esa jugada, pero también se consulta VAR. Ese partido fue en el estadio de Sapporo, un estadio espectacular, lo pueden googlear, un estadio que se abre y se saca el techo, un espectáculo de estadio. Y la Karen Araya con mucha posibilidad, que por cierto, Karen Araya en el partido reciente con Cataluña metió un golazo de 3/4 cancha. Bueno, lujo de jugadora, la mete abajo, 2-1. Muy lindo momento ese. Juego olímpico en plena pandemia en Japón, muy lindos recuerdos. Bien, e hitos históricos del fútbol femenino a nivel nacional e internacional. Bueno, futuros colegas o colegas, ya vamos acercándonos al fin de esta sesión. Les voy a dar las directrices del taller número 1. Este módulo, o mejor dicho, esta clase del módulo de fútbol femenino hacia el alto rendimiento, desarrollo y hacia el alto rendimiento. La sesión número 1 tenía que ver con el contexto, ¿bien? Evidencia científica, cómo eran las fases de desarrollo, cómo era el fútbol femenino a nivel nacional, a nivel internacional, estadísticas generales.
Y el taller se los voy a presentar acá en este Word. Me parece que está... Me parece que está acá. Aquí está. Bueno, taller asincrónico de la clase número 1. Este taller se desarrollará de forma sincrónica y debe ser realizado en grupos. El objetivo es que las y los estudiantes analicen críticamente el desarrollo histórico del fútbol femenino y proyecten los desafíos científicos clave para la evolución futura. Fase 1. Mapa temporal con hitos importantes. Cada grupo debe construir una línea de tiempo con al menos 8 hitos internacionales y 8 hitos a nivel nacional relacionados con el desarrollo del fútbol femenino. Ejemplos incluyen profesionalización de ligas, participación en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, primeras políticas institucionales, publicaciones científicas relevantes, etc. Cada hito debe ir acompañado de una breve justificación de su importancia. Fase 2. Identificación de desafíos científicos. El grupo debe identificar al menos 3 desafíos clave para el desarrollo del fútbol femenino en los próximos 10 años. Estos deben clasificarse de las siguientes categorías: factores fisiológicos, organizativos, tecnológicos, sociales, educativos, metodológicos. Cada desafío debe incluir una breve justificación basada en evidencia o reflexión crítica. Fase 3. Presentación del trabajo. El grupo debe grabar una presentación en video de 6 a 8 minutos como máximo, estructurada en las dos fases anteriores. Esta presentación debe subirse a YouTube, puede ser modo oculto o no oculto, y compartir el link al siguiente correo: rvillasecabcorta@gmail.com. El plazo de entrega es hasta este viernes 6 de junio hasta las 23:30 horas. Aquí aparecen los criterios de la evaluación: identificación de hitos históricos, pertinencia de los desafíos identificados, justificación de ideas, claridad y estructura de la presentación y cumplimiento de formato y tiempo. La escala de notas, y me parece que la organización del diplomado ya ha subido dicha información. Por lo tanto, colegas, nos encontramos el día jueves con una clase asincrónica. Voy a también dejar grabada la clase. En esta sesión vimos la presentación del programa, vimos la sesión número 1 y el taller número 1. Les deseo el máximo de los éxitos. Gracias por escuchar con responsabilidad. Nos vemos en la siguiente sesión.